El sonido de su mano golpeando su rostro resonó en el restaurante como una rama rota, dejando a la nueva camarera inconsciente sobre el suelo de baldosas mientras toda la sala se quedaba paralizada en un silencio aterrador. El agresor se quedó de pie junto a ella, triunfante y arrogante, sin darse cuenta de que la puerta principal se estaba abriendo para el único hombre de la ciudad que no cree en las segundas oportunidades. Cuando el jefe de la mafia entra en la sala y ve la sangre, no pide explicaciones. Se acerca en silencio para dictar una sentencia que cambiará para siempre las reglas de este restaurante. Si esta historia te ha enganchado, no olvides pulsar el botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, entra en los comentarios y cuéntame desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos al tema. La cafetería de Rioano siempre tenía el mismo aspecto al atardecer. Las luces se encendían gradualmente, suaves y amarillas, bañando el suelo a cuadros y las cabinas de cuero rojo como un recuerdo ensayado. Afuera, la calle zumbaba con el tráfico y las conversaciones inconclusas. Pero dentro, el tiempo se ralentizaba, los platos tintineaban, se servía café, el aire olía a cebollas asadas, madera vieja y algo más difícil de nombrar, quizá la historia. Este lugar había visto pasar décadas sin cambiar su aspecto. Tenía reglas, aunque nadie las dijera en voz alta. Entrabas, comías, pagabas y, fueras quien fueras fuera de aquellas puertas, allí te quedabas. Ese acuerdo tácito era la razón por la que Rabanos había sobrevivido tanto tiempo. Clara Benson no sabía nada de eso cuando se puso detrás del mostrador para el turno de noche. Solo sabía que ya le dolían los pies y que llevaba allí menos de una semana. Se ató el delantal con cuidado, alisando la tela amarilla con ambas manos, como si la precisión pudiera calmar sus nervios. El uniforme aún no le parecía suyo. Nada lo era. Los lugares nuevos nunca lo eran. Se movía con cuidado entre las mesas, memorizando quiénes necesitaban que les rellenaran la copa, quiénes querían que los dejaran solos, quiénes hablaban demasiado alto. Aprendía rápido, tenía que hacerlo. Su voz seguía siendo suave, su sonrisa educada, pero distante. No se entretenía, no invitaba a la conversación. La mayoría de los clientes apenas se fijaban en ella, y eso le venía muy bien. Los clientes habituales se fijaban en ella, no porque destacara, sino porque no lo hacía. Se fijaban en que escuchaba más de lo que hablaba, en que mantenía la mirada baja, pero nunca desenfocada. Se fijaban en que no se reía de los chistes que pretendían ponerla a prueba y en que no se inmutaba cuando se alzaban las voces. No era miedo, era otra cosa, quizá control o práctica. Cerca del fondo del restaurante, un hombre estaba sentado solo en una mesa, con el brazo extendido sobre el asiento de vinilo y los dedos tamborileando perezosamente. Llevaba allí desde que Clara había llegado y no se había movido desde entonces. Su camisa oscura se confundía con las sombras, pero su atención no vacilaba. Cada vez que Clara pasaba, sus ojos la seguían, agudos y sin vergüenza. Observaba su forma de moverse, la forma en que evitaba el contacto visual sin parecer pequeña. Los hombres como él se fijaban en los detalles. Los hombres como él esperaban reacciones. El primer comentario llegó cuando Clara le trajo el café. Fue casual, casi amistoso, acompañado de una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella respondió de manera profesional, dejó la taza y siguió adelante. El segundo comentario fue más alto, un poco más agudo. Clara se detuvo lo justo para saludarlo y luego se alejó. Algunos clientes miraron por encima del hombro. Alguien en la barra se movió incómodo. Nadie dijo nada. Raanos no era un lugar donde la gente interviniera. Clara sintió el cambio en la sala, aunque no miró atrás. El aire cambió, se espesó como un suspiro contenido. Siguió adelante. Tracer equilibró contra su palma, con el pulso firme. Hacía mucho tiempo que había aprendido que responder al tipo de atención equivocada era una invitación. El silencio era más seguro. Detrás de ella, la sonrisa del hombre se desvaneció. Se levantó lentamente, arrastrando la silla lo justo para que se notara.
La conversación se interrumpió y luego se reanudó en tonos más bajos. Clara llegó al mostrador y dejó un plato. Su reflejo se veía débil en la superficie metálica. Por un breve instante, consideró pedir ayuda, llamar al gerente, pero descartó la idea con la misma rapidez. No quería problemas. Los problemas tenían la costumbre de agravarse. Oiga, dijo el hombre, con la voz ahora más cerca. Clara se volvió. Lo miró a los ojos por primera vez, tranquila, neutral. Sí, señor. Algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, tal vez, o irritación. No esperaba que ella lo mirara así, como si no estuviera impresionada, ni asustada, ni interesada. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio, bajando la voz lo suficiente como para que sonara personal. Un comentario destinado a humillarla, a reclamar su territorio. Clara escuchó, sin cambiar de expresión. Te escucho, dijo en voz baja cuando él terminó, pero tengo que volver a mis mesas. Durante una fracción de segundo, el restaurante quedó en silencio. El hombre la miró fijamente, con la mandíbula apretada, y luego se rió una vez, con una risa aguda y sin humor. Se hizo a un lado, gesticulando con exagerada cortesía. Clara pasó junto a él, con los hombros rectos y los pasos firmes. Detrás de ella, el hombre la observaba, y algo en sus ojos se endureció. Cuando Clara llegó al otro extremo del restaurante, el sonido de la puerta al abrirse atravesó el murmullo de las voces. Algunas cabezas se giraron instintivamente. El hombre de la mesa se enderezó, apartando su atención de Clara. Alguien más había entrado. Se movía rápido, sin prisas, como si la sala ya le hubiera hecho un hueco. Traje negro, sin corbata, camisa abierta por el cuello, tatuajes visibles sobre su piel como silenciosas advertencias. Llevaba el pelo peinado con esmero, ajeno al caos en el que se estaba adentrando. Su expresión era fría, concentrada, indescifrable. Stefano Davidid abarcó la sala con una sola mirada. Vio la tensión, la forma en que la gente evitaba mirar al hombre que estaba demasiado cerca de la camarera. Vio el ligero temblor en el aire, las reglas cediendo bajo la presión. Apretó la mandíbula, pero no aminoró el paso. El hombre que estaba cerca de Clara se fijó en él. Entonces, el reconocimiento lo golpeó como una ola. El color se desvaneció de su rostro mientras Stefano acortaba la distancia. Cada paso era deliberado. Los comensales se apartaron sin decir palabra. Incluso las paredes parecían escuchar. Stefano se detuvo justo detrás de él. «Muévete», dijo con calma. El hombre no lo hizo. Lo que sucedió a continuación tomó segundos, un movimiento preciso, controlado, definitivo. El hombre se derrumbó en el suelo, consciente, pero indefenso. Su autoridad se desvaneció tan rápido como la había reclamado. Nadie gritó, nadie vitoreó. Los platos traquetearon sobre las mesas y luego se quedaron quietos. Stefano se arrodilló junto a Clara mientras ella se desplomaba en el suelo. La sala finalmente estalló en ruido detrás de él. Le tomó el pulso, su expresión se suavizó ligeramente. «Respira», dijo. «Pide ayuda». Mientras las voces se superponían y alguien buscaba un teléfono, Stefano permaneció donde estaba, firme y sereno. A su alrededor, el restaurante de Raano exhaló por primera vez en toda la noche. Se habían roto las reglas y nada dentro de aquellas paredes volvería a ser igual. Clara entraba y salía del estado de conciencia al son de las voces superpuestas, agudas y distantes al mismo tiempo. Alguien lloraba. Otra persona repetía su nombre sin cesar. El olor a café seguía allí, obstinadamente familiar, mezclado ahora con metal y antiséptico. Cuando por fin abrió los ojos, las luces del techo de ribanos se veían borrosas sobre ella, estirándose y deformándose como si la propia habitación se hubiera sacudido. Intentó moverse. El dolor se intensificó detrás de sus ojos, brillante e inmediato, obligándola a jadear. «Despacio», dijo una voz cercana. «Con calma, sin prisas. No intentes sentarte todavía». Clara volvió a parpadear y su visión se agudizó lentamente. Por encima de ella flotaban los rostros de sus clientes, a los que reconocía solo por costumbre, no por su nombre.
Sus expresiones eran tensas, inquietas, culpables. Los buscó sin querer, como si buscara algo familiar, algo seguro. Entonces sintió una presencia a su lado que no era frenética ni temerosa. Stefano Davidid se arrodilló cerca, con una mano apoyada en el suelo y la otra flotando cerca de su hombro sin tocarla. Su mirada estaba fija en su rostro, evaluando, concentrada, como si el caos que los rodeaba apenas existiera. Por un momento, se preguntó si lo había imaginado, si el dolor había conjurado a un protector de la nada. «Estás en Rahanos», dijo él con suavidad. «Estás herida. La ayuda está en camino». Tenía la garganta seca. «Las mesas», murmuró, con dificultad. «Tengo que irme». «No», respondió él. No había discusión en su tono, solo certeza. «Esta noche no». Alguien se abrió paso entre la multitud con un botiquín de primeros auxilios. Otra voz anunció que una ambulancia estaba en camino. El restaurante bullía ahora de actividad, pero era diferente a antes. La gente se movía con cuidado, mirando rápidamente a Stefano y luego apartando la vista, como si temieran perturbar el equilibrio que él había restablecido. Clara volvió a cerrar los ojos, solo por un segundo. Cuando los abrió, el hombre que la había golpeado había desaparecido. Solo quedaba un espacio vacío, marcado por sillas volcadas y un silencio que aún perduraba como el humo. Unos momentos después la subieron a una camilla y su cuerpo protestaba con cada movimiento. Mientras la llevaban hacia la puerta, captó fragmentos de conversaciones, disculpas a medias, palabras de consuelo temblorosas. Nadie la miraba a los ojos durante mucho tiempo. Mirarla significaba recordar lo que no habían hecho. Afuera, el aire nocturno le golpeó la cara, fresco y reconfortante. El sonido lejano de la sirena se hizo más fuerte y luego se desvaneció cuando se cerraron las puertas de la ambulancia. Clara miró al techo, observando las luces que pasaban por encima de su cabeza, con la mente divagando a pesar del dolor que le latía detrás de los ojos. Pensó en el momento justo antes de que sucediera, en cómo la sala se había quedado en silencio, en cómo todos lo habían sentido venir y habían optado por la quietud en lugar de la acción. Había sido más fácil mirar hacia otro lado. Cuando regresó a Ribanos 2 días después, el restaurante parecía diferente. Las luces eran las mismas. Las mesas no se habían movido, pero algo invisible había cambiado. Las conversaciones se acallaron cuando ella entró. Algunas personas le dedicaron sonrisas incómodas. Otras asintieron con un respeto que antes no había. Se tocó el leve vendaje cerca de la sien y lo ajustó con delicadeza. La cicatriz que había debajo le latía, un recordatorio que no podía ignorar. Esta vez se ató el delantal más despacio, con las manos firmes pero deliberadas. «No tienes por qué volver todavía», le dijo el gerente en voz baja. «Podemos darte más tiempo». «Estoy bien», dijo Clara. Las palabras la sorprendieron incluso a ella misma. Eran ciertas. Salió al comedor y el ritmo familiar volvió a ella mientras se movía entre las mesas. Le dolía el cuerpo, pero su postura era diferente, más erguida, más firme. Se dio cuenta de que la gente la miraba ahora, no con curiosidad, sino con algo más parecido al respeto. Cerca de la mesa del fondo, alguien había dejado una servilleta doblada con una nota garabateada con tinta apresurada. «Siento no haber dicho nada». Sin nombre, sin explicación. Clara se la guardó en el bolsillo sin comentar nada. Sin embargo, no todos volvieron. Algunos clientes habituales se mantuvieron alejados, reacios a sentarse en el mismo espacio donde las normas habían fallado tan públicamente. Otros regresaron con cautela, mirando hacia la puerta cada vez que se abría, como si esperaran que la historia se repitiera. Stefano no regresó esa noche ni la siguiente, pero su presencia perduraba en la forma en que la gente bajaba la voz, en la forma en que elegían sus palabras con más cuidado. Clara se dio cuenta de que el poder no necesitaba permanecer para sentirse hasta bien entrada la noche. Mientras limpiaba la barra, otra camarera se inclinó hacia ella. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. Clara asintió. «Sí». La otra mujer dudó. «La gente debería haberte ayudado». «Sí». Clara asintió. No parecía enfadada, solo segura. Cuando sonó el timbre de la puerta cerca de la hora de cierre,
Algunas cabezas se giraron instintivamente. Solo era una pareja que entraba a tomar un café, pero la reacción lo decía todo. La cafetería recordaba. Clara miró hacia la entrada y luego volvió a su trabajo. Ahora entendía lo que había provocado la neutralidad de Raano. El silencio había protegido a los poderosos y castigado a los callados. Y aunque no había elegido lo que le había sucedido, podía elegir lo que vendría después. Cuando terminó su turno y salió a la noche, Clara sintió que algo se asentaba en su interior. No era miedo, ni ira, sino determinación. El precio de mirar hacia otro lado ya se había pagado. No le interesaba volver a pagarlo. Y en algún lugar más allá del resplandor de las luces de Ribano, hombre que había puesto fin a la pelea en segundos, ya estaba observando cómo se extendían las ondas. La siguiente noche en Ribanos comenzó en silencio, casi de forma engañosa. El restaurante se llenó como siempre, lentamente al principio, luego las voces se fueron superponiendo hasta que la sala zumbaba con familiaridad. Clara se movía con facilidad. Su cuerpo recordaba lo que su mente aún cuestionaba. Cada paso parecía medido, intencionado. No se apresuraba, no dudaba. La gente la miraba ahora más abiertamente. Algunos sonreían, otros apartaban la mirada. Unos pocos parecían estudiarla, como si intentaran comprender qué tipo de persona regresa al lugar donde la hirieron y se pone de pie detrás del mostrador como si nada hubiera pasado. Clara sentía sus miradas, pero no dejó que le cambiaran el ritmo. Sirvió café, tomó pedidos, limpió el mostrador. Mantuvo la voz tranquila. Se dijo a sí misma que las reglas seguían vigentes, que Raanos seguía siendo Raanos. Entonces lo sintió, ese sutil nudo en el pecho, la sensación en la que había aprendido a confiar mucho antes de que las palabras pudieran expresarla. Alguien nuevo había entrado. No se giró de inmediato. No era necesario. El cambio en la sala lo decía todo. Las conversaciones se acallaron lo suficiente como para que se notara. Las sillas dejaron de chirriar. El aire se volvió más denso, como una tormenta que se avecina, pero que se niega a estallar. Él se quedó de pie cerca de la puerta, con sus anchos hombros, su presencia imponente sin esfuerzo. Sus ojos recorrieron la sala lentamente, deliberadamente, como si catalogara rostros, salidas, reacciones. Cuando su mirada se posó en Clara, no se suavizó, se agudizó. Dio un paso adelante, luego otro. El pulso de Clara se aceleró, pero mantuvo las manos firmes. Se recordó a sí misma lo que sabía. Las personas como él se alimentaban de las reacciones, del miedo, del espectáculo. Ella no le daría eso. Oye, la llamó con una voz que resonó fácilmente en la sala. Ella no respondió de inmediato. Terminó de colocar un plato en una mesa. Agradeció al cliente en voz baja y se dio la vuelta. Sí, dijo. El hombre sonrió, y esta vez no fue una sonrisa fría ni burlona. Era una sonrisa segura, posesiva. No pensaba que volverías, dijo en voz alta para que los demás lo oyeran. La mayoría de la gente aprende. Algunos clientes se movieron incómodos. Alguien tosió. Nadie intervino. Yo trabajo aquí, respondió Clara. No alzó la voz. ¿Te traigo algo? Él se rió, sacudiendo la cabeza lentamente. Todavía educado. Me gusta eso. Se acercó, acortando la distancia entre ellos de una forma que parecía intencionada, ensayada. No era rabia, era una actuación. Clara lo veía ahora con claridad. Quería llamar la atención. Quería que todos le miraran. Quería humillarla delante de los testigos. Ella dio un pequeño paso atrás, lo suficiente para respirar. Señor, dijo en voz baja, tiene que sentarse o marcharse. Las risas se detuvieron. La sala se quedó en silencio. El hombre la miró como si ella hubiera hablado en un idioma que él no esperaba. Apretó la mandíbula y la sonrisa se desvaneció, dando paso a algo más frío. Extendió la mano, no de forma repentina, sino deliberada, y le agarró la muñeca. Se oyeron exclamaciones en la cafetería. Clara se quedó paralizada, no por miedo, sino por cálculo. Conocía ese momento, sabía lo que costaba apartarse demasiado rápido, de escalar de forma demasiado visible. Lo miró a los ojos, tranquila.
Suéltame, dijo ella. Él se inclinó hacia ella, apretando su mano lo suficiente como para hacerle daño. Tú no me dices lo que tengo que hacer. Nadie se movió. Fue entonces cuando Clara comprendió plenamente no solo que él podía hacerle daño, sino que creía que podía hacerlo sin consecuencias. La sala ya había decidido. El silencio había elegido un bando. Ella giró bruscamente la muñeca y dio un paso atrás, liberándose. No fue elegante, pero fue suficiente. Te pido que te vayas, repitió, ahora en voz más alta. El rostro del hombre se ensombreció. Respuesta incorrecta. Lo que sucedió a continuación se desarrolló demasiado rápido como para que alguien pudiera detenerlo. Levantó la mano, no de forma descontrolada o frenética, sino controlada, calculada. El sonido resonó en el restaurante como una rama rota. Clara sintió el impacto antes que el dolor. Un destello blanco llenó su visión mientras el mundo se inclinaba violentamente hacia un lado. Tambaleó. Sus pies no pudieron soportar su peso y entonces el suelo se precipitó hacia ella. La sala estalló en ruido. Alguien gritó. Las sillas se arrastraron. Un vaso se rompió. Clara golpeó con fuerza las baldosas, le zumbaba la cabeza y el techo daba vueltas sobre ella. Intentó respirar, pero el aire le parecía espeso, lejano. Sabía a sangre. Las luces se difuminaron en rayas amarillas y blancas. Oyó pasos que se acercaban. El hombre se cernía sobre ella, su sombra tragándose la luz. Podía ver cómo se movía su boca, pronunciando palabras que no entendía. Parecía triunfante, satisfecho, con el control recuperado. El miedo en la sala era ahora casi físico. La gente se quedó paralizada, atrapada entre la conmoción y el instinto. Nadie dio un paso adelante. Nadie se acercó a ella. Clara intentó moverse. Su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando se abrió la puerta. El sonido lo atravesó todo, limpio, agudo, innegable. El hombre que estaba sobre ella se tensó. Algunas cabezas se giraron lentamente, como si temieran lo que pudieran ver. Unos pasos cruzaron el restaurante, rápidos, pero mesurados. Stefano Davidit entró en la habitación como si ya hubiera tomado una decisión. Abarcó la escena con una sola mirada. Clara en el suelo, con sangre en la sien. El hombre de pie sobre ella como reclamando la victoria. Su expresión no cambió, ni ira, ni sorpresa, solo concentración. Caminó directamente hacia ellos. La sala se abrió instintivamente. Los cuerpos se apartaron de su camino sin pensarlo conscientemente. El hombre lo vio entonces. El reconocimiento se reflejó en su rostro como si el miedo finalmente lo alcanzara. Stefano se detuvo justo detrás de él. Basta, dijo en voz baja. La palabra tenía peso, era definitiva. El hombre se giró a medias, con un destello de desafío en los ojos. Esto no me concierne. Nunca terminó la frase. Stefano se movió. Un movimiento preciso, eficaz, inconfundible. El hombre se derrumbó y el sonido de su cuerpo golpeando el suelo quedó ahogado por el silencio que siguió. Stefano se arrodilló inmediatamente junto a Clara, con la mano cerca de su hombro, con cuidado de no asustarla si aún podía oír. Le tomó el pulso apretando ligeramente la mandíbula. Está viva, dijo. Pide ayuda. Solo entonces el restaurante volvió a respirar. Durante un momento, después de que el hombre cayera al suelo, nadie habló. El restaurante contuvo la respiración. Clara yacía sobre el suelo de baldosas, con el mundo entrando y saliendo a su alrededor. Los sonidos eran amortiguados, como si estuviera bajo el agua. En algún lugar cercano, sintió una presencia firme y estable, que la protegía del caos que debería haber seguido. Pero no fue así. El miedo en la sala se había vuelto denso, casi sólido, presionando desde todas las direcciones. La gente se quedó paralizada donde estaba, con las manos suspendidas en el aire. Las conversaciones se apagaron en las lenguas. Incluso el zumbido de la luz pareció atenuarse, como si el propio Raanos estuviera esperando a ver qué pasaba a continuación. El hombre que la había golpeado gimió suavemente desde el suelo. El sonido desató algo. Las sillas se arrastraron hacia atrás. Alguien finalmente gritó que llamaran a una ambulancia. Otra voz le siguió, más fuerte, presa del pánico.
con palabras que se superponían y salían demasiado rápido como para entenderlas, pero nadie corrió hacia Clara. La miraban a ella, a la sangre, a la quietud de su cuerpo, y luego miraban a Stefano. Él permanecía arrodillado a su lado, con una rodilla sobre el suelo, con toda su atención puesta en su respiración. Hablaba en voz baja con alguien detrás de él, dando instrucciones sin urgencia, como si la calma fuera una herramienta. La gente respondió de inmediato, apresurándose a hacer exactamente lo que él decía. A Clara le llamó vagamente la atención, incluso a través de la neblina. La rapidez con la que la sala le obedecía, no porque él lo exigiera, sino porque tenían miedo de no hacerlo. Una mano le rozó el brazo, con cuidado y vacilante. Alguien le secó la sangre cerca de la sien. El contacto fue suave, pero transmitía algo más pesado que la preocupación, la culpa. Quizás Clara quería decirles que no pasaba nada, que lo entendía. El miedo hacía que la gente se sintiera pequeña, pero su boca no cooperaba, y el esfuerzo se le escapó. Oyó a alguien llorar abiertamente. Una mujer cerca del mostrador sollozaba con las manos en la cara, susurrando una y otra vez que debería haber dicho algo. Un hombre cerca de la puerta miraba fijamente al suelo, con la mandíbula tan apretada que parecía que fuera a romperse. La verdad flotaba en el aire, tácita, pero innegable. Todos lo habían visto venir. Todos habían optado por el silencio. Estéfano se movió ligeramente, bloqueando la vista de Clara, mientras los paramédicos se abrían paso entre la multitud. Las puertas se abrieron de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire frío nocturno que olía a lluvia y asfalto. Las luces rojas y azules parpadeaban contra las ventanas del restaurante, pintando las paredes de un color inquietante. Está estable, dijo uno de los médicos tras una breve evaluación, pero ha recibido un golpe fuerte. Estefano asintió una vez. Llévenla. Mientras la subían a la camilla, Clara sintió que el movimiento la devolvía a la conciencia. Abrió los ojos lo justo para echar un vistazo a la sala que acababa de abandonar, con rostros pálidos, conmocionados, ya sin saber muy bien cuál era su lugar en ella. Mientras la camilla se alejaba hacia la puerta, la mirada de Clara se deslizó más allá de las mesas, más allá de la barra, hasta encontrar el lugar donde el hombre se había parado por primera vez junto a ella. El espacio parecía ahora vacío, despojado de la autoridad que antes tenía. Afuera la noche la envolvió. Dentro del restaurante, el silencio perduraba. El hombre yacía en el suelo donde había caído, ahora inmovilizado. Su anterior confianza se había reducido a respiraciones superficiales y mirada esquiva. Ya no parecía peligroso, parecía pequeño. La gente evitaba mirarlo, no por miedo, sino por algo más parecido a la vergüenza. Stefano se puso de pie lentamente. Cuando se volvió hacia la sala, todas las miradas se posaron en él. Nadie necesitaba que le dijeran que prestara atención. Este lugar sobrevive porque se mantiene neutral, dijo con calma. Su voz se propagó sin esfuerzo. Pero la neutralidad no es lo mismo que el permiso. Nadie discutió, señaló al hombre que yacía en el suelo. Lo que hizo no fue poder, fue debilidad, y la debilidad que daña a los demás tiene consecuencias. Las palabras calaron hondo, pesadas y definitivas. Alguien cerca de la puerta asintió con la cabeza. Otro se limpió la cara. El restaurante había aprendido algo esa noche, quisiera o no. Cuando llegó la policía, la historia ya se había consolidado en la memoria colectiva de la sala. Los detalles cambiarían más tarde. Los nombres se difuminarían, pero el momento permanecería claro. El sonido del golpe, la quietud que siguió y la forma en que la presencia de un hombre había convertido el miedo en sí mismo. Después, Rivanos cerró temprano. Las sillas se apilaron y la barra se limpió en silencio. El olor a desinfectante sustituyó al del café y la grasa. El personal se movía con cuidado, hablando en voz baja, como si los sonidos fuertes pudieran romper algo frágil. Cuando se apagó la última luz, el restaurante quedó vacío y su familiar calidez fue sustituida por un silencio hueco. Afuera, la calle volvió a la normalidad. El tráfico fluía sin pausa. Pero dentro de esas paredes algo había cambiado. La gente hablaría de aquella noche durante años.
de la camarera que no se defendió y de la sala que no intervino, del hombre que lo hizo y del precio de mirar hacia otro lado cuando más importaba. Para Clara, tumbada en la ambulancia que la llevaba por la ciudad, la noche se repetía en fragmentos. El silencio, el golpe, los rostros y, finalmente, la voz tranquila que lo había interrumpido todo. Aún no sabía por qué había venido, ni qué significaba que lo hubiera hecho, pero había una cosa que tenía absolutamente clara. Las reglas del restaurante de Raano ya no eran las mismas, y ella tampoco. Cuando Clara regresó a Rahanos, la historia ya se había extendido. La escuchó por fragmentos antes de volver a entrar. Un carnicero de la misma manzana hablaba de ello en voz baja, sacudiendo la cabeza mientras envolvía trozos de carne en papel. Un vecino lo mencionó de pasada, con cuidado de no entrar en detalles. Todos usaban las mismas frases, lo terminaban en segundos, no alzaban la voz, no era necesario. Nadie pronunciaba el nombre en voz alta. Ribanos parecía igual desde fuera. Las mismas ventanas, el mismo letrero zumbando suavemente sobre la puerta. Pero cuando Clara empujó la puerta, notó la diferencia de inmediato. El aire era más pesado, como si la sala recordara lo que había sucedido y estuviera esperando a ver qué haría ella a continuación. Entró de todos modos. Las conversaciones se interrumpieron y luego se reanudaron, más suaves que antes. Las cabezas se giraron. Algunas personas le dirigieron pequeños gestos de reconocimiento. Otras evitaron mirarla a los ojos. Clara se dirigió al mostrador y dejó su bolso. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados. La tenue cicatriz cerca de la sien le tiró ligeramente cuando frunció el ceño, pero lo ignoró. El restaurante aún no estaba lleno. Era temprano por la tarde, esa hora intermedia en la que los clientes habituales iban llegando poco a poco antes de la hora punta. Clara se sirvió un vaso de agua y dio un sorbo lento, centrándose en la rutina familiar. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, la reacción fue inmediata. Las voces se detuvieron a mitad de la frase. Las sillas se quedaron quietas. Incluso el zumbido del frigorífico pareció desvanecerse ante la repentina conciencia que se apoderó de la sala. Clara no necesitó volverse para saber quién era. Stefano Davidid entró en Ribanos como había hecho antes, sin vacilar, sin anunciarse. Traje negro, sin corbata, camisa abierta por el cuello, tatuajes visibles sobre su piel como advertencias escritas con tinta. Llevaba el pelo perfectamente peinado, con una expresión fría y concentrada, como si las emociones fueran un lujo al que no se permitía entregarse. Echó un vistazo rápido a la habitación. Entonces sus ojos encontraron a Clara. Ella sintió el peso de su atención posarse sobre ella, firme e inquebrantable, sin ser posesivo ni intrusivo, observador. Stefano se dirigió hacia la barra, con paso rápido, pero sin prisas. La sala se abrió para él instintivamente. La gente se apartó sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Se detuvo a unos metros de Clara y estudió su rostro con atención. «No deberías haber vuelto todavía», dijo. «Estoy bien», respondió Clara. Su voz era tranquila, aunque su pulso se aceleró. «No me gustan las cosas sin terminar». Una esquina de su boca se crispó, sin llegar a ser una sonrisa. «A mí tampoco». Se quedaron allí un momento. El espacio entre ellos se cargó, pero a su alrededor reinaba el silencio. Rahanos contuvo la respiración. «Me has salvado la vida», dijo Clara finalmente. Stefano negó con la cabeza una vez. «He impedido que ocurriera algo que no debería haber ocurrido». «Es lo mismo», dijo ella. Él no discutió. En cambio, miró a su alrededor, fijándose en la gente que los observaba, en la cuidadosa distancia que mantenían. «Este lugar depende de que la gente finja no ver», dijo con calma. «Eso solo funciona hasta que alguien decide que no es así». Clara siguió su mirada. Estaban asustados. «Sí», asintió Stefano, «y el miedo hace que la gente sea predecible». Volvió a mirarla. «Tú no lo estabas». Las palabras sonaron más duras que un elogio. Clara juntó las manos, estabilizándolas. «Viniste rápido. Yo ya estaba de camino», respondió él. Esa respuesta suscitó más preguntas de las que resolvió. Clara estudió su rostro, buscando grietas,
cualquier cosa que pudiera revelar más de lo que él pretendía. No había nada, solo control, perfeccionado y absoluto. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Los ojos de Stefano se desviaron brevemente hacia el fondo del restaurante, donde las sombras se acumulaban entre las mesas. Porque Raanos es importante, dijo, y porque las personas que confunden el silencio con debilidad tienden a cometer errores. Clara asintió lentamente. Entendía ese lenguaje. Una camarera se acercó vacilante, sosteniendo una cafetera. ¿Le sirvo algo? Stefano negó con la cabeza sin apartar la mirada de Clara. La camarera se retiró de inmediato. Ahora te están vigilando, dijo. Lo quieras o no. Ya lo estaba, respondió Clara. Eso le valió una mirada más prolongada. Algo indescifrable pasó por sus ojos. Quizás una valoración o respeto. Stefano metió la mano en la chaqueta y dejó una tarjeta doblada sobre la barra. No se la deslizó hacia ella, simplemente la dejó allí. Preciso. Si alguien te causa problemas, dijo, llama al número que hay en esa tarjeta. Y si no lo hago, preguntó Clara. Entonces lo sabré, dijo con calma. La afirmación no era una amenaza, era un hecho. Por un momento, Clara consideró la posibilidad de resistirse, de poner a prueba los límites de su autoridad como otros habían puesto a prueba los de ella, pero no lo hizo. Reconoció la moderación cuando la vio. No tenías por qué hacer lo que hiciste, dijo en su lugar. Stefano la miró a los ojos. Sí, respondió. Lo hice. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, esta vez más denso, cargado de comprensión. Ninguno de los dos habló en voz alta. Entonces, sin ceremonias, Stefano se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Cuando se cerró detrás de él, los comensales exhalaron al unísono. Las conversaciones se reanudaron lentamente. Alguien se rió demasiado fuerte y luego se calló. La vida en Raanos volvió poco a poco a la normalidad, pero no era la misma normalidad de antes. Clara cogió la tarjeta y se la guardó en el bolsillo. Aún no la miró. No era necesario. Limpió la barra con movimientos suaves y prácticos, con una postura firme. Afuera, las luces de la calle parpadearon, proyectando largas sombras en la acera. Ribanos siempre había sido terreno neutral. Ahora era algo completamente diferente. El hombre nunca lo vio venir. Esa era la parte sobre la que la gente discutiría más tarde, si debería haberlo sabido, si las señales de advertencia eran obvias, si la arrogancia había finalmente embotado sus instintos. Pero en ese momento, de pie sobre el cuerpo inmóvil de Clara, respirando con dificultad con la sala sumida en el silencio, creía que la noche aún le pertenecía. El miedo había hecho su trabajo. Se enderezó lentamente, echando los hombros hacia atrás como si reclamara el espacio, como si desafiara a cualquiera a enfrentarse a él. Sus ojos recorrieron el restaurante, deteniéndose en los rostros que se negaban a cruzar su mirada. Volvió a sonreír, esta vez ampliamente, triunfante. Fue entonces cuando Stefano David acortó la distancia. No hubo ningún anuncio dramático, ningún tono de voz elevado, solo el sonido de pasos mesurados cruzando las baldosas. El hombre sintió algo detrás de él, algo diferente al miedo, y se giró a medias, con una expresión de irritación en el rostro. ¿Tú también tienes algo? Stefano se movió. El movimiento fue limpio y económico, tan rápido que apenas se percibió como violencia. Un paso, un cambio de equilibrio. Su mano agarró la muñeca del hombre y la torció, forzando la articulación a una posición que nunca debió ocupar. La sonrisa desapareció, sustituida por un grito agudo que atravesó la sala como el cristal. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, Stefano le barrió la pierna y lo derribó con una fuerza controlada. El impacto sacudió las sillas cercanas. Los platos temblaron sobre las mesas. Se había acabado. El hombre yacía en el suelo, consciente pero inmovilizado, jadeando mientras el dolor y el shock lo alcanzaban. Su anterior confianza se desvaneció, sustituida por la incredulidad. Intentó moverse. No pudo. Stefano no se quedó de pie junto a él triunfante. No gritó ni amenazó. Simplemente soltó el agarre y dio un paso atrás, dejando espacio al hombre para que comprendiera lo que acababa de pasar.
Estás acabado, dijo Stefano con calma. Las palabras no transmitían ira ni satisfacción, solo firmeza. La sala permaneció en silencio. La gente miraba, sin saber si reaccionar, sin saber si respirar demasiado fuerte podría llamar la atención. El miedo había cambiado, sutilmente, pero de forma inconfundible. Ya no pertenecía al hombre que yacía en el suelo. Pertenecía a todos los demás. Stefano le dio la espalda sin mirarlo y se arrodilló junto a Clara. Primero le tomó el pulso, luego comprobó su respiración, con movimientos cuidadosos y precisos. Apretó la mandíbula lo suficiente como para delatar su preocupación. La sangre brotaba de un corte cerca de la sien, oscura contra el pálido azulejo. «Respira», dijo a los presentes. «Llamen a una ambulancia». So rompió el hechizo. Alguien buscó un teléfono a toda prisa. Otra persona se apresuró a acercarse con una servilleta, pero dudó, sin saber dónde ayudar. Las voces se superponían, entremezclando el pánico y el alivio. Stefano se quedó con Clara, con una mano cerca de su hombro, para mantenerla estable aunque ella no pudiera sentirlo. Le habló en voz baja, sin saber si ella podía oírlo. «Ahora estás a salvo», le dijo. «Quédate conmigo». El hombre en el suelo volvió a gemir, intentando sentarse sin conseguirlo. El sonido era lastimero, irreconocible comparado con el dominio que había ejercido momentos antes. Stefano levantó la vista. «No», dijo, sin levantar la voz. El hombre se quedó paralizado al instante. Fue entonces cuando todos lo entendieron. No se trataba de fuerza o tamaño. Se trataba de certeza, de saber exactamente dónde estabas y dónde no. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Alguien le cogió la mano a Clara con delicadeza, con lágrimas corriéndole por la cara, mientras le susurraba disculpas a las que ella no podía responder. Cuando llegaron los paramédicos, trabajaron con rapidez, siguiendo un ritmo ensayado. Stefano se apartó lo justo para que pudieran examinarla, pero no se marchó. Observó cada movimiento, cada intercambio, con atención inquebrantable. «Ha recibido un golpe fuerte», dijo uno de los médicos, «pero está estable». Stefano asintió con la cabeza una vez mientras levantaban a Clara y la colocaban en la camilla. Ella abrió los ojos brevemente. No enfocaba la vista, no hablaba, pero sus dedos se curvaban débilmente alrededor del borde de la manta, como si buscaran algo sólido. Stefano se inclinó hacia ella. «No hiciste nada malo», le dijo en voz baja. No sabía si ella lo había oído o no, pero se lo dijo de todos modos. Mientras la camilla se alejaba hacia la puerta, la sala se abrió de nuevo. La gente retrocedía ahora con reverencia, no con miedo. Clara desapareció entre las luces intermitentes del exterior, dejando atrás un restaurante cambiado para siempre. Solo entonces Stefano volvió a centrar su atención en el hombre que yacía en el suelo. Los agentes de policía llegaron momentos después, con las armas enfundadas pero listas. Evaluaron rápidamente la escena, con la mirada oscilando entre la camarera inconsciente, el hombre inmovilizado y el propio Stefano. Uno de los agentes dudó. «Señor», Stefano lo miró a los ojos, tranquilo, impasible. «Él la agredió», dijo Stefano simplemente. Había testigos por todas partes. El agente miró a su alrededor y todos asintieron con la cabeza. Nadie discutió. Levantaron al hombre, que hizo una mueca de dolor con las muñecas esposadas. Mientras se lo llevaban, miró atrás una vez, con los ojos ahora vacíos, despojado de la confianza que lo había impulsado. Stefano no lo vio marcharse. En cambio, se volvió hacia la sala. «Este lugar sobrevive porque la gente acepta ciertas reglas», dijo con voz tranquila. «Esta noche se han roto esas reglas. Nadie ha dicho nada. Que sea la última vez», continuó. «El silencio protege a las personas equivocadas». Dicho esto, se dio la vuelta y salió del restaurante de Rano, y la puerta se cerró detrás de él con un suave tintineo que sonó más fuerte de lo que debería. Dentro nadie se movió durante varios segundos. Luego, lentamente, la vida se reanudó, pero nada parecía igual. Clara se despertó con el ritmo constante de una máquina que no reconocía. Un pitido suave, lento, paciente.
Le llevó un momento comprender dónde estaba. El olor era diferente al del limpiador de rábano, más fuerte, con un toque de desinfectante. La luz le presionaba los párpados, demasiado brillante, demasiado implacable. Intentó girar la cabeza y se arrepintió inmediatamente. El dolor se intensificó detrás de la sien y se extendió hasta llenarlo todo. Inhaló bruscamente. Tranquila, dijo una voz. Tranquila, familiar de una manera que aún no podía identificar. Estás despierta. Clara abrió los ojos a la fuerza. La habitación se enfocó poco a poco. Paredes blancas, una cortina corrida a medias, una silla junto a la cama, y en esa silla, sentado con los codos apoyados en las rodillas, estaba el hombre que recordaba haber visto entrar por la puerta de Raano como si la noche se hubiera doblado a su alrededor, Stefano Davidid. No se levantó cuando ella lo miró. No corrió a su lado ni suavizó su expresión. Simplemente la observó con atención, como si estuviera evaluando cuánto podía soportar en ese momento. Estás en el hospital, dijo. Has recibido un golpe fuerte, pero te recuperarás. Clara tragó saliva. Tenía la garganta seca. El restaurante cerró por la noche, respondió él. Volverá a abrir, asintió ella débilmente, asimilando la información. El silencio se extendió entre ellos. No era incómodo, pero estaba cargado de cosas que ninguno de los dos había dicho aún. No tenías por qué quedarte, dijo ella finalmente. Stefano ladeó ligeramente la cabeza. Sí, dijo. Yo sí. Ella lo observó a través de la neblina de la medicación y el agotamiento. De cerca, se veía exactamente igual que en el restaurante, sereno, controlado. Cada rasgo de su rostro sugería moderación más que amenaza. Los tatuajes de su cuello desaparecían bajo la impecable tela negra de su traje. Sus manos descansaban relajadas, pero ella sabía de lo que eran capaces. Dijeron que estaba inconsciente, murmuró Clara. No recuerdo mucho después de caerme. Stefano apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Estabas inconsciente, dijo, solo durante un rato. ¿Y él? Preguntó ella. No volverá a hacer daño a nadie, respondió Stefano. No dio más detalles. Clara exhaló lentamente. Una parte de ella quería hacer preguntas para entender por qué había estado allí, por qué había intervenido tan rápidamente, por qué un hombre como él se preocupaba por una camarera que apenas hablaba en voz alta. Pero otra parte de ella ya sabía que las respuestas no serían fáciles. Debería haberlo manejado mejor, dijo en voz baja. No deberías haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Stefano se inclinó ligeramente hacia adelante, agudizando la mirada. No dejaste que pasara nada, dijo él. Él decidió cruzar la línea. Clara apartó la mirada y la dirigió hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía como si nada hubiera pasado. Los coches pasaban, la gente caminaba, la vida continuaba. Todos lo vieron, dijo ella. Todos sabían lo que estaba haciendo y nadie hizo nada. No, asintió Stefano. No lo hicieron. La palabra se posó pesadamente entre ellos. Después de un momento, añadió, el miedo es eficaz. Enseña a la gente dónde no mirar. Clara cerró los ojos brevemente. Me sentí invisible, admitió, hasta que dejé de estarlo. Stefano se levantó entonces y se acercó a la cama. Él no la tocó, pero su presencia llenó el espacio a su alrededor. Hizo que la habitación pareciera más pequeña, más segura. No eras invisible, dijo él. Te estaban evaluando. Ella volvió a abrir los ojos y lo miró a los ojos. ¿Quién? Gente que no entiende la moderación. Dijo que la confunden con debilidad. Clara pensó que había pasado años aprendiendo cuándo hablar y cuándo callar, cuándo aguantar y cuándo marcharse. Había creído que bastaba con mantener la cabeza gacha, que la neutralidad te protegía. Esta noche había demostrado lo contrario. Una enfermera entró en silencio, comprobó los monitores y ajustó una vía. Miró a Stefano, dudó y luego se concentró en su trabajo. Cuando terminó, se detuvo. Podrá irse a casa mañana si todo sigue estable. La enfermera dijo que necesitará descansar. Stefano asintió. Gracias. Cuando la enfermera se marchó, Clara se movió ligeramente y hizo una mueca de dolor.
Parece que estás acostumbrado a los hospitales. Estoy acostumbrado a las consecuencias, respondió Estefano. Ella casi sonrió al oír eso. ¿Por qué estabas allí? Preguntó Clara al fin. En la cafetería, Estefano no respondió de inmediato. Estudió su rostro, sopesando algo. Luego habló con cuidado. Por los asuntos de Raano, dijo, y porque la gente que forma parte de él ha ido olvidando lo que eso significa. Esa no es la única razón, dijo Clara en voz baja. Nadie habló durante un largo rato. Eres observadora, dijo Estefano finalmente. Por eso te contrataron allí, pensó Clara con el corazón encogido. Necesitaba un trabajo. Necesitabas un lugar donde nadie te mirara demasiado, la corrigió él. Y yo necesitaba a alguien que supiera desaparecer a plena vista. La verdad encajó lentamente, dolorosamente. El turno de noche, las preguntas que no había hecho, la forma en que ciertos hombres la miraban, no con deseo, sino con curiosidad. Tú me pusiste allí, dijo ella. Te di la opción, respondió Estefano. Tú la elegiste, exhaló Clara asimilando el peso de esa elección. ¿Y él? Se delató, dijo Estefano, antes de lo esperado. Clara miró al techo. No planeaba salir herida. No, dijo él, pero hiciste tu trabajo. Ella giró la cabeza para mirarlo. ¿Eso es todo lo que soy para ti? Estefano la miró fijamente sin pestañear. No, dijo. Eres alguien que no se derrumbó cuando se le puso a prueba. Las palabras resonaron con fuerza y sinceridad. Cuando él se dio la vuelta para marcharse, Clara lo detuvo. Stefano, dijo ella, deteniéndolo. No he terminado. Su voz era tranquila pero firme. No voy a desaparecer ahora. Una leve sonrisa tocó sus labios, breve y contenida. No esperaba que lo hicieras, dijo él, y con eso salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejando a Clara sola con la verdad y la elección que ésta conllevaba. Clara no durmió esa noche. Permaneció tumbada en la cama del hospital mucho después de que las luces del pasillo se apagaran, mirando al techo como si éste pudiera ofrecerle respuestas si lo observaba con suficiente atención. El pitido del monitor a su lado se había convertido en un compañero constante, marcando el tiempo con indiferente precisión. De vez en cuando, pasaba una enfermera, revisando las fichas, susurrando a otra voz que ella no podía ver. La vida continuaba, ordenada y distante, mientras sus pensamientos daban vueltas una y otra vez sobre el mismo punto. Te estaban evaluando. Las palabras de Stefano se repetían con inquietante claridad. Las dio vueltas, las examinó desde todos los ángulos, buscando exageraciones o manipulaciones. No encontró ninguna. No había hablado como un hombre que se explica a sí mismo. Había hablado como alguien que expone un hecho. La mañana llegó en silencio. Una luz pálida se filtraba a través de las persianas, suavizando los contornos de la habitación. Clara se incorporó lentamente, comprobando su equilibrio. La cabeza aún le latía, pero la niebla se había disipado. Lo que quedaba era conciencia y determinación. Una enfermera entró con una carpeta y una sonrisa cautelosa. Lo estás haciendo bien, dijo. El médico te dará el alta más tarde. Hay alguien esperándola. El pulso de Clara se aceleró. ¿Quién? La enfermera dudó y luego miró hacia la puerta. No dio ningún nombre. Ella no lo necesitaba. Stefano estaba de pie junto a la ventana cuando llevaron a Clara en silla de ruedas a una sala de consultas más pequeña, de espaldas a ella, con las manos cruzadas sin apretar delante de él. Se volvió cuando ella entró, con una expresión indescifrable, tan controlada como siempre. Pero había algo más allí también. Su alerta se agudizó por lo que ya había sucedido. Pareces más estable, dijo él. Me siento más lúcida, respondió Clara. La enfermera se excusó y cerró la puerta tras de sí. El silencio se instaló entre ellos, más pesado que antes. Clara no se sentó de inmediato. Quería enfrentarse a él de pie. Dijiste que yo elegía a Raanos, comenzó. No recuerdo haber elegido nada más que un sueldo. Stefano inclinó ligeramente la cabeza. ¿Recuerdas la conversación? Dijo. Simplemente aún no sabía su importancia. Clara cruzó los brazos con cuidado. Entonces explícamelo. Él no se enfadó.
No se desvió del tema. En cambio, se acercó a la mesa y se sentó frente a ella, doblando cuidadosamente su chaqueta sobre la silla junto a él. Ahora se veían los tatuajes de sus muñecas, líneas oscuras sobre la piel pálida, deliberadas y precisas. Ra'ano se encuentra en la encrucijada de varios intereses, dijo con calma. Hombres de negocios, políticos, gente que prefiere que sus conversaciones no se vean interrumpidas, un terreno neutral, como les gusta llamarlo. Conozco a ese tipo de gente, dijo Clara. Me imaginaba que sí, respondió Estefano. Por eso eras útil. Ella arqueó una ceja. Útil no es tranquilizador. Es sincero, dijo él. Clara esperó. Durante meses, continuó Estefano, noté fracturas, pequeñas, reuniones que terminaban demasiado rápido, información que viajaba donde no debía. La lealtad se volvía flexible dentro de tu organización. Dijo Clara, sí. Ella lo asimiló en silencio. Y pensaste que una camarera de restaurante lo descubriría. Pensé que alguien que sabe escuchar sin ser notado lo haría, corrigió Estefano. Alguien que no provoca, alguien que no reacciona. Clara apretó la mandíbula. Me usaste como cebo. No, dijo Estefano con firmeza. El cebo es desechable. Tú eras un filtro. La distinción no la reconfortó tanto como él esperaba. Me vigilabas, dijo ella. Desde el principio, sí. Y cuando se volvió peligroso, intervine. Después de que me hicieras daño, replicó ella. Estefano no apartó la mirada. Antes de que fuera más lejos, las palabras resonaron dolorosamente. Clara exhaló lentamente, recuperando la compostura. Sabías que estaba conectado. Lo sospechaba, dijo Estefano. No sabía que se revelaría tan públicamente. Quería control, dijo Clara en voz baja. No información. Sí, asintió Estefano. Y por eso fracasó. Ella pensó en el rostro del hombre mientras se erguía sobre ella, seguro, convencido de su poder. No estaba enfadado, dijo ella. Estaba actuando. Los ojos de Estefano se agudizaron. Exactamente. El silencio volvió, ahora más denso, impregnado de comprensión. Clara caminaba por la pequeña habitación, con cuidado de no dar un paso en falso. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vuelvo a fingir que no ha pasado nada? Depende, dijo Estefano, de si quieres dejar de fingir. Dejó de caminar y se volvió hacia él. Si me voy, ¿qué pasará? Ribano seguirá, dijo él, pero las fracturas permanecerán. Y si me quedo, Estefano la estudió durante un largo momento. Entonces verás más de lo que esperabas. La honestidad de su voz la inquietó más de lo que cualquier amenaza hubiera podido hacerlo. Yo no pedí esto, dijo ella. No, respondió él, pero estabas preparada para ello. Clara recordó los hábitos que había desarrollado años atrás, sin comprender del todo por qué. Escuchar más que hablar, medir las habitaciones, fijarse en lo que la gente no decía. Siempre había pensado que era una cuestión de supervivencia. Quizás era entrenamiento. ¿Por qué yo?, preguntó de nuevo, esta vez en voz más baja. Stefano se reclinó ligeramente. Porque cuando la gente te pone a prueba, no te apresuras a demostrar tu valía, dijo. Esperas, y la espera revela más que la fuerza. Ella lo asimiló. ¿Y por qué?, añadió, tienes límites. ¿Sabes cuándo el silencio se convierte en complicidad? Clara tragó saliva. Esa noche, cuando nadie se movió, lo sentí, dijo. El momento en que no hacer nada se convierte en una elección. Stefano asintió. Ese es el momento en que todo cambia. Llamaron a la puerta. El médico entró brevemente, revisó su historial y confirmó que podía marcharse más tarde ese mismo día. Cuando se marchó, Clara sintió que la habitación volvía a reducirse a solo ellos dos. No voy a desaparecer, dijo con firmeza. Ahora no. La mirada de Stefano se clavó en la de ella. Bien, frunció ligeramente el ceño. Eso no era un permiso. No lo tomé como tal, dijo él. Se miraron, en silencio, mesurados, iguales a su manera. Clara se dio cuenta entonces de que Stefano no le estaba ofreciendo protección como ella había imaginado. No le prometía seguridad. Le ofrecía la verdad y la posibilidad de elegir.
Más tarde, esa misma tarde, Clara volvió sola a Rahanos. El restaurante estaba vacío, salvo por el gerente y un cocinero que limpiaba la cocina. Las luces estaban apagadas, el local suspendido entre turnos. Clara se quedó un momento en la puerta, asimilándolo todo. La barra, las mesas, el suelo donde se había caído. No tienes por qué volver hoy, dijo el gerente con amabilidad. Quiero hacerlo, respondió Clara. Caminó lentamente por el local, dejando que los recuerdos y la realidad se superpusieran. Aquí era donde había estado el hombre. Aquí era donde nadie se movía. Aquí fue donde todo se rompió. Llegó a la mesa del fondo y se deslizó en ella, sentándose donde había visto a tantos otros sentarse y hablar libremente. Cerró los ojos y escuchó, no en busca de peligro, sino de patrones. Se acercaron unos pasos, abrió los ojos y vio a Stefano de pie frente a ella, que había entrado sin avisar, como de costumbre. «Has venido», dijo ella. «Tú también», respondió él. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. «Me quedaré», dijo Clara finalmente. «Pero en mis términos», esperó Stefano. «No seré un cebo», continuó. «No guardaré silencio cuando el silencio proteja a las personas equivocadas. Y si digo que paramos, paramos». Stefano consideró sus palabras cuidadosamente. De acuerdo, ella buscó en su rostro, buscando vacilación. No encontró ninguna. «¿Y cuando esto termine?», preguntó. «Eso», dijo él, «también será tu decisión». Clara asintió, sintiendo que algo se asentaba en su interior. No era miedo ni duda, sino alineación. Se puso de pie, alisándose instintivamente el delantal, y luego se detuvo. «Es extraño», dijo. «Siempre pensé que la fuerza consistía en ocupar espacio». Stefano también se levantó. «Se trata de saber cuándo hacerlo», dijo, «y cuándo no hacerlo». Mientras caminaban juntos hacia la puerta, Clara miró una vez más a Rahano, que seguía de pie, impasible, pero ya no ciego. La verdad había salido a la luz y ya no iba a volver detrás del mostrador. Ribanos volvió a abrir un jueves. No hubo ningún anuncio, ningún cartel pegado en la puerta explicando el breve cierre, ninguna disculpa a los clientes por la interrupción. Desde fuera, parecía igual que siempre, con el familiar letrero zumbando suavemente sobre la entrada, las ventanas brillando cálidamente contra la calle en penumbra, pero cualquiera que entrara podía sentirlo inmediatamente. La cafetería recordaba. Clara llegó temprano, antes de la primera hora punta. De pie al otro lado de la calle un momento más de lo necesario, observó a la gente pasar, vio los coches reducir la velocidad en la esquina, vio la puerta abrirse y cerrarse mientras el personal entraba. Su reflejo en el cristal la sobresaltó ligeramente. La tenue cicatriz cerca de la sien aún estaba rosada, algo que no podía ocultar, aunque quisiera. Le daba a su rostro una dureza que antes no tenía. Cruzó la calle y empujó la puerta. Sonó la campana. Todos los sonidos dentro de Rioano parecían más fuertes de lo que recordaba. El roce de una silla, el silbido de la parrilla calentándose, una voz en la cocina gritando un pedido que aún no se había hecho. El gerente levantó la vista desde detrás del mostrador y la miró a los ojos. Y no. No sonrió de inmediato. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. Clara asintió. «Sí», exhaló lentamente y luego señaló hacia el mostrador. «¿El delantal está donde lo dejaste?». Se lo ató con facilidad, como si lo hubiera hecho muchas veces. El movimiento le resultó tranquilizador, familiar, incluso reconfortante. Por mucho que hubieran cambiado las cosas, este ritmo seguía perteneciéndole. Los primeros clientes entraron con cautela, como si esperaran resistencia por parte del propio local. Eligieron mesas más alejadas de lo habitual y hablaban en voz baja. Algunos asintieron con la cabeza clara cuando les trajo los menús. Una mujer mayor le estrechó la mano brevemente, con los ojos brillantes. «Me alegro de que hayas vuelto», le dijo. «Yo también», respondió Clara, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. A medida que el restaurante se llenaba, Clara se acomodó al ritmo de trabajo. Ahora se movía con confianza, sin prisas, sin vacilaciones. Notó las miradas que intercambiaban las personas cuando pasaba.
La forma en que algunas conversaciones se interrumpían y luego se reanudaban después de que ella se alejaba. Sentía el peso de la atención, pero ya no la agobiaba. Cerca de la mesa del fondo, un hombre estaba sentado solo, removiendo su café sin beberlo. Sus ojos recorrían la sala con atención, no con ansia ni prepotencia, sino con cálculo. Clara lo vio inmediatamente. No reaccionó. No era necesario. En cambio, ajustó las hojas de pedidos en el mostrador y esperó. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, la reacción fue inmediata. Una onda se extendió por el restaurante, sutil pero inconfundible. Las sillas se quedaron quietas. Las conversaciones se acallaron. Clara no levantó la vista de inmediato. Terminó de servir una taza de café, la dejó sobre la mesa y solo entonces se giró. Stefano David estaba de pie justo en la puerta. Traje negro, sin corbata, camisa abierta por el cuello, tatuajes visibles, pelo impecable. Tenía el mismo aspecto de siempre, ajeno al ruido y al nerviosismo, como si el mundo se organizara en torno a su presencia y no al revés. Esta vez no recorrió la sala con la mirada inmediatamente. Su mirada se dirigió directamente a Clara. Ella la correspondió sin vacilar. Stefano entró, con paso rápido y decidido. Los comensales se apartaron para dejarle pasar, instintivamente, aunque nadie hubiera sabido explicar por qué. Se detuvo en la barra, apoyando ligeramente una mano en el borde. «Llegas temprano», dijo. «Tú también», respondió Clara. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Llegué y me fui antes de que nadie se diera cuenta. Quería ver cómo se sentía». Y ella preguntó, «Diferente», dijo él, «¿cómo debe ser?». Pidió un café y se sentó en la barra, girándose ligeramente para poder observar la sala sin llamarla la atención. Clara le sirvió la taza y se la acercó. Su intercambio fue fluido, ensayado, como algo que ya habían hecho cientos de veces. El hombre de la mesa del fondo se fijó en Stefano. Entonces Clara vio cómo se tensaba su postura y cómo apartaba la mirada demasiado rápido. Pagó la cuenta sin terminar su bebida y se marchó, con pasos un poco más rápidos de lo necesario. Stefano lo vio marcharse, sin inmutarse. «La gente está aprendiendo», dijo Clara en voz baja. «Sí», respondió Stefano, «pero aprender requiere repetición». El día avanzaba. Llegaron más clientes. Algunas caras conocidas regresaron, tanteando el terreno. Otras se mantuvieron alejadas. Clara notó la diferencia en la forma en que la gente hablaba ahora, más cuidadosa, menos prepotente. El restaurante se había convertido en un lugar donde la neutralidad significaba responsabilidad, no silencio. Durante un momento de calma, Clara se apoyó en la barra, moviendo los hombros para aliviar la tensión. Stefana la observó un momento antes de hablar. «Podrías haberte marchado», dijo. «Lo pensé», admitió. «Y me di cuenta de que, si me marchaba, Rivanos volvería a ser lo que era», dijo. «La gente fingiría no ver nada». Stefano asintió lentamente. «¿Y tú no querías eso?» «No», dijo Clara, «quería que cambiara». Él la estudió, con una mirada aguda pero no desagradable. «El cambio rara vez es cómodo». «Me he dado cuenta», respondió ella secamente. Más tarde, al acercarse la noche y aumentar el ajetreo en el restaurante, Clara se encontró disfrutando de nuevo del trabajo, no porque la distrajera, sino porque la mantenía con los pies en la tierra. Sabía dónde estaba ahora. Sabía lo que estaba haciendo y por qué. Un grupo de hombres entró juntos, con risas estruendosas y una presencia imponente. Clara notó el cambio inmediatamente. No eran peligrosos, no como otros lo habían sido, pero ponían a prueba los límites con su volumen y su postura, empujando para ver cuánto espacio podían reclamar. Clara se acercó a su mesa con calma. «Buenas tardes», dijo. «¿Qué les sirvo?» Uno de ellos sonrió con la mirada fija en la cicatriz cerca de su sien. «Eres tú», dijo. Por la historia, Clara no se inmutó. «Soy la que toma su pedido», respondió. La sonrisa se desvaneció. Los demás se rieron con torpeza y la tensión se disipó tan rápido como se había formado. Pidieron, comieron y se marcharon sin incidentes. Stefano lo observó todo sin interferir.
Eso, dijo más tarde, fue moderación. Clara se encogió de hombros. Es más fácil cuando sabes que no estás sola. Él la miró a los ojos. No lo estás. A medida que avanzaba la noche, el restaurante recuperó su ritmo. No el antiguo, sino un nuevo ritmo más constante. Las conversaciones fluían. Las risas volvieron, más tranquilas, pero sinceras. La gente se quedaba un poco más, menos miedo a lo que pudiera pasar si les veían. Cuando llegó la hora de cerrar, Clara limpió la barra y apiló las sillas con los demás. El gerente cerró la puerta con llave y apagó las luces una a una. Stefano se quedó cerca de la entrada, con las manos en los bolsillos, esperando. Fuera, la calle estaba tranquila. «Lo has hecho bien», dijo él mientras salían a la acera. «Tú también», respondió Clara. «Te mantuviste al margen. Esa era la idea», dijo él. Caminaron uno al lado del otro durante una manzana, sin prisa por dejar atrás el momento. La ciudad se movía a su alrededor, indiferente, pero viva. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Clara. Stefano se detuvo y se volvió hacia ella. «Depende de lo que tú quieras», dijo. «Has visto cómo es este mundo. Has sentido su peso», pensó ella por un momento. «Quiero que Rivanos siga abierto», dijo. «Quiero que sea seguro y que la gente sepa que el silencio ya no es protección». Stefano consideró sus palabras cuidadosamente. «Entonces tendrás que seguir siendo visible». «Puedo hacerlo», dijo ella. Él asintió una vez. «Bien». Se separaron en la esquina. Stefano desapareció en la noche con la misma tranquila seguridad que siempre le caracterizaba. Clara lo vio alejarse, y luego se volvió hacia Raanos, ahora oscuro y vacío a sus espaldas. Se tocó la cicatriz cerca de la sien, no con pesar, sino con determinación. Había regresado, no como víctima, ni como cebo, sino como algo completamente diferente, y Raanos había regresado con ella. Por la mañana, el restaurante de Raano tenía exactamente el mismo aspecto de siempre. Las ventanas estaban limpias. El suelo a cuadros brillaba tenuemente bajo el suave resplandor de las luces. La barra olía a café recién hecho y desinfectante. La intensidad de la noche anterior se había borrado con un cuidado deliberado. Si no hubieras estado allí, si no hubieras sentido cómo se congelaba la sala, cómo el miedo cambiaba de forma, podrías haber creído que no había pasado nada. Pero la gente lo recordaba. Primero recordaban el sonido, el estruendo del impacto que atravesó la conversación como si fuera cristal rompiéndose. Recordaban el silencio posterior, pesado y acusador, y sobre todo, recordaban el momento en que se abrió la puerta y un hombre vestido con un traje negro entró como si la sala ya le perteneciera. Las historias se difundieron como siempre, primero en silencio, luego más rápido. Los detalles se difuminaron, los nombres se susurraban y a veces se cambiaban. Algunos decían que la camarera se había mantenido firme, otros decían que nunca había alzado la voz. Unos pocos insistían en que el hombre que había puesto fin a todo no había tocado al agresor en absoluto, que solo lo había mirado y la pelea había terminado. La verdad estaba en algún punto intermedio. Clara escuchaba las historias sin hacer comentarios. Escuchaba como siempre había hecho, sin interrumpir, sin corregir. Aprendió rápidamente qué detalles eran importantes y cuáles eran distracciones. A la gente no le interesaba la precisión, les interesaba el significado. Y el significado era sencillo, algo había cambiado. Raanos se llenó progresivamente durante las semanas siguientes. Algunas caras desaparecieron para siempre, eligiendo la distancia en lugar de la responsabilidad. Otras regresaron con cautela, probando el ambiente como nadadores que sumergen un dedo del pie en agua fría. También llegaron nuevos clientes, atraídos tanto por la curiosidad como por la comodidad. Al principio hablaban con cautela, mirando de reojo a Clara cuando pasaba. Ella los recibía a todos de la misma manera, tranquila, profesional, impasible. La cicatriz cerca de la sien se desvaneció de rosa a pálida, pero nunca desapareció por completo. No intentó ocultarla. Ahora era parte de ella, una marca de algo que había sobrevivido más que de algo que había perdido. La gente la notaba, la miraba, a veces la observaba fijamente. Clara les dejaba. Le recordaba dónde había estado y por qué se había quedado.
Stefano volvía a menudo, pero nunca de forma predecible. A veces se sentaba en la barra sin tocar el café, observando la sala con silenciosa concentración. Otras veces se sentaba en una mesa al fondo y hablaba en voz baja con hombres que llegaban solos y se marchaban rápidamente. Nunca se anunciaba, nunca exigía atención. Sin embargo, en el momento en que entraba, la sala se ajustaba. Clara aprendió que el poder no necesitaba ruido. Ya casi nunca hablaban mucho. No era necesario. Su entendimiento se manifestaba en pequeños intercambios, miradas breves, una ceja levantada, una pausa compartida cuando algo no estaba bien. Stefano confiaba en sus instintos. Clara confiaba en su moderación. Era un acuerdo basado no en promesas, sino en la conciencia. Una noche, una pareja joven entró justo antes del cierre. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, riendo suavemente, ajenos a la historia que se acumulaba en el espacio que los rodeaba. Clara tomó su pedido y regresó con la comida, escuchando mientras hablaban de planes y posibilidades, con voces despreocupadas. Al alejarse, vio que Esfano los observaba. No lo saben, dijo en voz baja al pasar junto a él. No, respondió él. Esa es la cuestión. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de cómo el restaurante cambiaba a las personas. Los hombres que antes hablaban en voz alta aprendieron a bajar el tono. Las conversaciones que antes se acercaban demasiado al límite, ahora se mantenían dentro de él. La neutralidad de Ribano se mantuvo, pero se había vuelto más agresiva. El silencio ya no protegía la crueldad, la exponía. Una noche, mientras Clara limpiaba la barra, un hombre al que no reconocía se quedó cerca de la puerta. Dudó y luego se acercó con cautela. «He oído hablar de ti», dijo. «¿De lo que pasó?», preguntó Clara mirándolo fijamente. «¿Qué hay de eso?», tragó saliva. «Solo quería decirte que me importaba que hubieras vuelto». Ella asintió una vez. Importaba que la gente se diera cuenta. Él se marchó sin decir nada más. Cuando llegó la hora de cerrar, Clara salió al aire fresco de la noche y cerró la puerta tras de sí. La calle estaba tranquila, bañada por una luz ámbar. Se quedó allí un momento, escuchando el lejano murmullo de la ciudad. Pensó en la versión de sí misma que había entrado en Rahanos por primera vez con nada más que la necesidad de propinas y el deseo de pasar desapercibida. Esa chica no sabía lo que costaba la neutralidad. Ahora sí lo sabía. Stefano se unió a ella un momento después, ajustándose la chaqueta mientras miraba hacia la calle. «Has cambiado este lugar», dijo. «Tú también», respondió Clara. Él negó ligeramente con la cabeza. «Yo impuse algo, tú lo encarnaste», ella lo consideró. «La gente cree que la fuerza se parece a la dominación», dijo ella. «Creen que es ruidosa». «¿Y ahora?», preguntó Estefano. «Ahora están aprendiendo que se parece a la moderación», dijo Clara. «A saber cuándo intervenir y cuándo mantenerse firme». Se quedaron uno al lado del otro en silencio, con la ciudad respirando a su alrededor. «¿Qué recordará la gente?», preguntó Clara finalmente. Stefano no respondió de inmediato. Observó pasar un coche, cuyos faros iluminaron brevemente la calle antes de desvanecerse en la oscuridad. «Recordarán el momento en que el miedo cambió de dirección», dijo. «Recordarán que el silencio no es lo mismo que la paz. Y recordarán que la bondad confundida con debilidad tiene consecuencias». Clara asintió. Eso era suficiente. Al separarse, ella miró hacia Ribanos por última vez. Las luces estaban apagadas ahora. El restaurante descansaba hasta la mañana siguiente. Pero ella casi podía sentir que lo veía a su vez. Ya no era neutral, ya no era ciego. La gente seguiría contando la historia. La cambiarían, la pulirían, la exagerarían, pero en esencia seguiría siendo la misma. Una camarera fue derribada al suelo. Nadie se movió. Y entonces alguien lo hizo. Eso era lo que la gente recordaba. Y eso era lo que perduraba. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje emocionante, solo tienes que pulsar el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando conocer tu opinión
y conectar contigo.